Bien, hoy nos toca Hechos capítulo 9. Abra su Biblia. Muy interesante el tema de hoy. Hechos capítulo 9. Seguimos con Saulo. Vamos a seguir hablando de Saulo antes que sea Pablo. Venimos aprendiendo de que él consintió en la muerte de Esteban, o sea, otra palabra, le dio el visto bueno, le dio la aprobación de la muerte de Esteban. Así que Saulo parece ser que tenía una asignación especial en Jerusalén, y era perseguir a todos los creyentes o a todos que profesaran el nombre de Jesús. Así que en estos capítulos 7, 8, 9, usted va a ver que se levanta una gran persecución contra la iglesia de Jesús. Todos los cristianos de Jerusalén empezaron a ser perseguidos. Unos tuvieron que emigrar a Judea, otros tuvieron que emigrar a Samaria. A causa de esa persecución, los cristianos empiezan a dispersarse por todas las regiones. Pero no solamente se dispersan para esconderse o para refugiarse, sino que se dispersan para seguir extendiendo el reino de Dios, para seguir predicando el evangelio, para seguir anunciando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, indicando que la persecución en Jerusalén no detuvo la predicación del evangelio. La persecución en Jerusalén no silenció a los cristianos que estaban proclamando el nombre de Jesús. Lo que me llama la atención, y creo que es la base o el énfasis de toda esta serie del libro de los Hechos, es el carácter de los discípulos. No deja de asombrarme, no deja de impresionarme ver el carácter de los primeros cristianos, ver el carácter de los discípulos. Usted va a ver hombres y mujeres que no eran nada tímidos, eran osados, eran valientes, atrevidos en la fe, predicaban a tiempo y fuera de tiempo. Y si venía una persecución sobre Jerusalén y ellos escapaban, se iban a Judea y en Judea predicaban, se iban por Samaria, a Samaria predicaban. O sea, eran hombres y mujeres que su fe no era detenida por la persecución de Roma o por la persecución de los fariseos. Ellos seguían reuniéndose para amar a Dios, ellos seguían reuniéndose para adorar a Dios, y el evangelio seguía siendo predicado. Pero lo que me llama la atención es cómo un sistema político, cómo un sistema religioso teme el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No estaban siendo perseguidos porque eran los capos de Jerusalén. No estaban siendo perseguidos porque eran narcotraficantes. No estaban siendo perseguidos porque eran unos malandros. Estaban siendo perseguidos por predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el nombre de Jesús, aunque parezca exagerado, pero para muchos sistemas es una amenaza. Para el infierno es una amenaza. Proclamar el nombre de Jesús, declarar el nombre de Jesús, predicar el evangelio es una amenaza para muchos sistemas. Sistemas globales, sistemas políticos, sistemas religiosos, aún sistemas del mismo individuo. El nombre de Jesús puede ser una amenaza para nosotros mismos, principalmente cuando estamos rechazando la vida de Jesús. Rechazamos la vida de Jesús. Pero lo seguiremos predicando, lo seguiremos anunciando, lo seguiremos declarando. Pero tenemos que volver a las bases de la primera iglesia. Unas bases donde el Espíritu Santo era el motor número uno del crecimiento de esta iglesia, donde todos los cristianos convertidos se volvían dependientes del Espíritu Santo de Dios, donde miles de personas estaban detrás del Espíritu Santo de Dios. Pero hay algo muy en particular que usted lo va a ir viendo en cada capítulo del libro de los Hechos, y es la presencia de discípulos. Diga conmigo, presencia de discípulos. Dígalo otra vez, presencia de discípulos. Parece ser que la tarea que Jesús le encomendó a los 120, a los 12 apóstoles, de ir y hacer discípulos, lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque Jesús no le dijo: mira, ustedes predican el evangelio y los discípulos aparecen automáticamente. Tú predicas el evangelio y los discípulos de la noche a la mañana aparecen. No, Jesús le dijo: prediquen este evangelio hasta lo último de la tierra. Y en otros evangelios dice: hagan discípulos. Hagan discípulos. O sea que la tarea de los apóstoles
sí, de los apóstoles, no solamente era ir y predicar el evangelio a todas las calles, por todos los barrios, por todas las ciudades, por todas las localidades o por todas las provincias. No, ellos llevaban a predicar el evangelio, y cuando llevaban a predicar el evangelio y una familia se salvaba, ellos empezaban a discipular. Iban a otra calle, iban a otra ciudad y predicaban el evangelio, y 10 creían el evangelio, 100 creían el evangelio, 1000 creían el evangelio, y ellos empezaban a discipular. Por eso usted va a ver Hechos 2, que ellos permanecían y eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión en las casas, comían con sencillez de corazón. O sea, indicando que los apóstoles no solamente se dedicaron a predicar el evangelio, sino que se dedicaron a formar discípulos. Dile que a tuyo, tú también tienes que perseverar en la enseñanza de tu pastor. En el partimiento del pan, ya lo hicimos. En las oraciones, los martes, venga. Y en las casas, no falta. ¿Me entiende? Usted no va a ver en los Hechos mensajes de 7 puntos para prosperar. No va a ver en el libro de los Hechos de cómo ser el próximo exitoso, cómo ser el próximo profesional. Usted va a ver el mensaje de los Hechos. Se predica a Jesucristo y se hace discípulos. Se predica a Jesucristo y se hace discípulos. Lo que me encanta es la presencia de discípulos. Y lo vengo diciendo y hace mucho tiempo, la iglesia en general está muy llena de creyentes, pero carece de discípulos. No es lo mismo decir que yo soy un discípulo a haber desarrollado el carácter del discípulo. El discípulo está comprometido con el Señor. El discípulo no es un creyente. El discípulo es un hombre o una mujer que se ha comprometido con el Señor y su obra. El discípulo es el que carga la cruz. El discípulo es el que está disponible siempre para su Señor. El discípulo es el que dice: heme aquí, Señor. Ese es el discípulo. Si somos de aquellos que dicen: no, yo estos días no puedo, cuando quiero, estoy muy ocupado, no somos discípulos. Somos personas que creemos en Jesucristo, pero que no estamos comprometidos con el avance de su reino. ¿Me entiende? Jesús no vino a levantar cristianos, para nada. Incluso por los labios de Jesús nunca pasó la expresión cristianos. Jesús nunca lo mencionó. Ni los apóstoles mencionaron el término cristianos. El término cristiano no nació de la iglesia. El mundo le dijo a los discípulos cristianos. Pero usted va a ver que siempre por los labios de Jesús existía la palabra discípulos. Lo primero que Jesús llamó, discípulos. Y la tarea que Jesús le dijo a los apóstoles: hagan discípulos. Y usted va a ver los apóstoles hablando sobre discípulos. Y convocaron a la multitud de discípulos. Y reunieron discípulos. Y les pareció bien a los discípulos. Usted no ve cristianos. Y hoy tenemos miles y miles de cristianos. ¿Cuántos discípulos hay? Dile que a tuyo, ¿eres cristiano o discípulo? Ahora entiendes por qué Jesús dijo: muchos son llamados, pocos son escogidos. Miles seguían a Jesucristo. Miles. 120 discípulos. En una campaña, 15,000 personas buscando milagros, buscando pan, buscando comida, pescado. Y ese día Jesús les pidió que se lo comieran a él y lo abandonaron, los mismos miles. Y Jesús volteó a sus discípulos y dijo: si ustedes quieren irse, váyanse. El carácter de discípulo dice: no, Señor, ¿a dónde me voy a ir si tú tienes palabra de vida eterna? O sea, el discípulo no negocia su permanencia con Jesús. Aunque vean miles dejándole a él, aunque vean miles dándole la espalda a él, el discípulo no negocia su permanencia con Jesús. Y dígale que está lo suyo: mi permanencia con Jesús no depende de ti. Yo no la negocio con nadie. Usted no debe de negociarla con alguien.
Usted se está enfriando, alguien se está echando para atrás y yo también me enfrío porque es mi amigo. No, no, no. Mi permanencia con Jesús no depende de nadie. Porque yo soy discípulo de Jesús. Usted es discípulo de Jesús. Nos dolerá ver a alguien que retrocede. Nos dolerá, tal vez lloraremos e intercederemos, pero no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Así que usted va a ver hechos, la presencia del Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo obrando sobre discípulos. Amén. Amén. Ya conmigo, discípulos. Ayer, y no lo hago por jactarme, sino que yo venimos por la gracia de Dios de una escuela de formación. Y yo aprendí que cuando es a servir, a servir. Y si llegamos a servir y a trabajar y a dedicarnos a eso, y no tengo mente para más nada, sino para lo que vine a hacer. Ayer pasamos todo el día sin comer, cosa que Dios nos sostuvo en todo el día, porque ni hambre tuvimos, sino ya fue hasta el final. Y escuchaba mucha gente decía, ¿y por qué no come? Pastor, no ha comido, vaya a comer, estaba trabajando, ahorita no. Pastor, coma por favor, se va a desmayar, ¿por qué no come? Le hace daño. Y recuerdo que le respondimos, esa es nuestra escuela, así hemos sido formados, así nos formaron, ese es nuestro carácter. No morimos si no comemos, pero estamos sirviendo para la obra del Señor. Y si no alcanzo a comer, no alcanzo. Amén. No alcanzo. De esa escuela vengo, de ese carácter, de esa formación, de que la obra del Señor la voy a hacer. Y no solamente ahora como pastor, aun cuando éramos miembros de la iglesia. Es a trabajar. Pasábamos casi noches cuando habían actividades grandes sin dormir, pero ahí estábamos. Ahí estábamos. Limpiando cables, pasando cables, acostándonos a las 3 de la mañana y levantándonos a las 5 de la mañana porque empezaba la actividad en la mañana. Terminaba la actividad en la mañana y seguir en la tarde porque había actividad en la noche. Y estábamos ahí días seguidos haciéndole, trabajando. ¿Para qué? Para que ese día el mensaje pueda ser predicado, para que ese día cientos de almas puedan ser bendecidos. Nos dedicábamos en el sonido, estábamos en la música y trabajando y no dormíamos. Y tal vez estábamos tocando los instrumentos y con sueños sin haber dormido, pero ahí estábamos. Ahí estábamos, dándolo todo, trabajando, sirviendo para nuestro Señor. Pero hoy estamos viendo mucho nuestra comodidad. Amén. Y lo voy a decir con mucho amor. Estamos formando discípulos los domingos. Con mucho amor. Si usted oró para que Dios le dé un negocio, pidiéndole al Señor, dame un negocio porque así yo tendré tiempo para servirte, para amarte, para dedicarme a tu obra. Dame el privilegio de tener un negocio porque yo manejaré mi tiempo. Cuidado, ese negocio solamente es una bendición para ti, no para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios también pide lo que da. Y si Dios ve que lo que te dio te está haciendo daño, te lo va a pedir. Abraham se entretuvo mucho con su Isaac. Y Dios le dijo a Abraham, el mismo Abraham que Dios le dio a Isaac, dame a Isaac. Besam. Amén. Tengamos mucho cuidado los que estamos orando. El voto que hacemos cuando oramos y pedimos algo al Señor. Porque si algo es el Señor y algo tiene Dios, es que Él cumple su palabra y espera lo mismo de nosotros. Si yo oré para esto, porque quiero hacer esto para el reino de Dios, ángeles son testigos de esa oración y esperan el cumplimiento de tu palabra. ¿Me entiende? Amén. Necesitamos discípulos. Y Dios ha trabajado mucho conmigo de este año de 2026, dedicarme a levantar discípulos. Así que dile que tú estás en la lista. No te borres, no te salgas de ahí, estás en la lista. Que todo sea para la gloria de Dios. Que si emprendemos, para la gloria de Dios. Si somos empresarios, para la gloria de Dios. Si estudiamos, que sea para la gloria de Dios. Que nunca nos olvidemos que todo se lo debemos a Él. Abraham respondió correctamente, porque él entendió que si Abraham tenía a Isaac es porque Dios se lo dio.
Y eso jamás debe de olvidársenos. Que si hoy tengo vida es porque Él me la dio. Que si hoy puedo prosperar es porque Él me permitió. Si hoy soy dueño de empresa, negocio, es porque Él me lo permitió. No deberíamos de ponernos molestos si me lo pide. Aquí no vale lo que se regala, no se quita. Él es dueño de todo. Yo soy administrador, mayordomo, no soy dueño. Tengámoslo claro. No somos dueños. Yo soy el dueño de la empresa. Tú no eres el dueño. Tú eres un administrador de lo que Dios te permitió ser. Dios sigue siendo el dueño de todo. Absoluto, total, de todo. Job lo entendió. Aunque parece religioso, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Y qué dice la Biblia al final? Y con todo esto, Job no pecó. Dios me dio la vida, no tiene el derecho de quitármela. ¿Tú crees que Dios le pidió permiso a Enoc? Enoc, ¿será que ya te puedo llevar? Se lo llevó. Dios le habló a Elías: mira Elías, mira, yo quiero a traerte aquí conmigo porque te quiero demasiado. ¿Será que quieres venir? No, Elías, ya te mando unos carros, te vienes conmigo. Él es dueño de todo. Si vivo es por Él y para Él. Que Dios nos haga entender. Por eso, ni siquiera nuestros hijos son nuestros. Usted podrá tener muchos sueños y anhelos sobre sus hijos, pero si mañana Dios los llama, usted no sea el que se resista. Dios los llama. ¿Me entiende? Dios puso un hijo de Él en el vientre de mi madre. Pero cuando Dios llama lo que es suyo. Pero nos lo entregó para administrar, para ser buenos mayordomos, para instruir a nuestros hijos, para que no se pierdan cuando sean grandes. ¿Para qué? Para que cuando Él llamare, yo ya lo tenga entrenadito. Le enseña a responder a Dios, le enseña a servir a Dios. Yo le enseño a amar a Dios para que cuando Él llame, Él ya sepa: heme aquí, Señor. Señor, ahí está, tuyo. Amén. Bien, les amo. ¿Por qué están tímidos? Saulo, verso 1, capítulo 9, 1. Saulo, respirando aún amenaza. Ese hombre respiraba amenazas, no respiraba oxígeno, amenazas. Respirando aún amenazas y muerte contra los creyentes cristianos. No, es que los cristianos no mueren. Son los discípulos. Y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, cartas: yo quiero entrar a las iglesias, dijo él, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del evangelio, los trajese presos a Jerusalén. Saulo estaba pidiendo: dame permiso para ir a Damasco, arrasar con todos esos cristianos y traerlos presos a Jerusalén. El sumo sacerdote no fue gobierno, no fue la política. El sumo sacerdote, el sistema religioso, le dijo: vaya, persígalos, arréstelos, apréselos, arrástrelos, tráigalos. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ni siquiera Dios le permitió entrar. Al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente. Muy posible que iba en su carro, automóvil, y repentinamente le llegó un luzazo del cielo. Y él, cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Parece ser que Saulo no lo entendía, que a las personas que él estaba matando, a las personas que él estaba persiguiendo, era él. Debemos de entender que Cristo habita en cada uno de nosotros. Y si usted es objeto de persecución, si a usted lo persiguen por predicar el evangelio, por anunciar el reino, persiguen a él. Ahora, que Dios no nos encuentre persiguiéndonos nosotros mismos. Que Dios no nos encuentre señalándonos, ni acusándonos, ni juzgándonos, ni criticándonos, porque usted sigue siendo un perseguidor de Jesucristo. Por eso el pueblo de Dios no es llamado a juzgarse, sino a amarse. El pueblo de Dios no es llamado a criticarse, sino a amarse.
El pueblo de Dios es llamado cuerpo de Cristo. No somos miembros de un cuerpo dividido o de cuerpos extraños. No, todos somos miembros de un solo cuerpo. Yo no le veo el dedo meñique agarrándole a puño al dedo gordo. Usted nunca sabrá cuánto sirve ese dedito pequeño del pie hasta que se lo golpea. El día que usted le dio duro a ese dedo meñique del pie, usted supo el valor que tiene en su cuerpo. ¿Sí o no? Los que se han pegado. Y usted dirá, ¿para qué sirve este chiquito? Dele duro y va a ver. De entre todos los dedos, el que más lo hace llorar. Usted no llora si le pisan el dedo gordo, pero el chiquito. Podemos ser miembros muy pequeños del cuerpo de Cristo, pero todos tenemos un gran valor. Amén. Tal vez usted no sepa para qué tiene pestañas. Tal vez usted no sepa por qué tiene cejas, pero Dios sabe. Y todo es parte del cuerpo, y no hay nada en su cuerpo que no sea útil. Todo en su cuerpo tiene utilidad, tiene una función. Las que ve y las que no ve, el hardware y el software, las que están afuera y las que están adentro, todo está trabajando en acorde a su voluntad. ¿Me entiende? Pero hay enfermedades que se levantan contra el mismo cuerpo, como el lupus. Dile al que trato yo, hermano, tú no seas un hermano lupus, que al mismo cuerpo quiere dañar, al mismo cuerpo quiere destruir, al mismo cuerpo quiere atacar, al mismo hermano lo quiere juzgar, criticar, al mismo líder o al mismo pastor o a la misma iglesia. No, usted no es un lupus. Somos del mismo cuerpo, nos amamos. Somos del mismo cuerpo, nos soportamos. Amén. Y somos del mismo cuerpo, nos curamos. Usted se corta y las células que están dentro de su cuerpo no tuvieron nada que ver con ese corte, pero ahí están curándolo. Tal vez por necio se cortó cuando la mamá le dijo que no coge el cuchillo y se cortó. Las células no tuvieron nada que ver con su desobediencia, pero ahí están las células regenerándolo, curándolo. Uy, ya se está cerrando la herida. Así somos el cuerpo. Si un hermano está sangrando, yo soy la célula. O a curarlo, o a levantarlo, a restaurarlo. Amén. Dile que tuyo, mejor sea un Pablo, no un Saulo. Porque los Saulos no dan la vida por Jesús. Los Saulos persiguen a los que dan la vida por Jesús. Solo los Pablos dan la vida por Jesús. Amén. Dile que tú eres Saulo o Pablo. Porque hasta música para Saulo hay ya. Todos la tienen en la mente. Que es pegajosa, pastor. Oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Me encanta esa expresión de él. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo temblando y temeroso, porque es imposible que cuando Dios habla algo no pase en nuestras vidas. Es imposible que cuando Él aparezca algo no tiemble en nuestra vida. Solo su voz nos pone a temblar. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres? Que me encanta esto. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Qué conversión tan genuina? Hace unos minutos estaba haciendo lo que fue enviado por los fariseos, a perseguir a los cristianos, pero llegó el resplandor y Jesús y Saulo dijo: ahora, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Ya conmigo, disposición. No le dijo al Señor: Señor, yo quiero hacer esto. Señor, a mí ponme a hacer lo otro. Señor, ¿por qué a mí no me pones aquí? No, esa no, dile que tuya, esa no debe ser tu respuesta. El discípulo está dispuesto donde el Señor lo requiera. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Diga conmigo: Señor, ¿qué deseas que yo haga este 26? ¿Lo ha orado? Le aseguro que si lo ora, Dios le va a decir qué tiene que hacer y le ayudará a su pastor. Ore: Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué quieres que yo haga?
¿Me entiende? Amén. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate, entra en la ciudad, en la Juan Montalvo. Hay una iglesia que le llaman La Pelucona, y se te dirá lo que debes hacer. Yo no te lo voy a decir, allá te lo van a decir. O sea que Jesús solamente apareció para tirarle un flash de cámara, tirarlo al piso y decirle: levántate porque tienes que ir para allá. Amén. Dile que tuyo, estás donde Dios dijo que estés, y se te va a decir lo que quieres oír. Se te va a decir lo que debemos hacer. Dios sabía que en la tierra Él tenía una comunidad de hijos fieles que son los discípulos, que han entendido la asignación del cielo, que han entendido el propósito del reino de Dios. Dios confiaba tanto en sus discípulos que sabía que sus discípulos no le iban a decir mentira a Saulo. Dios le dijo: mira, anda para allá, porque allá te van a decir lo que debes de hacer. O sea, esos discípulos estaban bien entrenados que no le mentirían a Saulo. Estaban bien entrenados y bien formados que no desviarían el propósito de Dios en Saulo. Estos discípulos estaban bien entrenados que sabían lo que tenían que decir a cualquiera que llegara a ellos. Ya conmigo, el discípulo tiene que tener claro la esencia de sus enseñanzas. Anda para allá, se te dirá lo que debes hacer. Saulo pudo haberse negado, Saulo pudo haber dicho que no, pero Saulo, aún ciego, caminó. Me encanta. Vamos al verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había también en la Juan Montalvo un discípulo llamado Susi. Amén. ¿Podemos decir eso? Había también en el sur un discípulo, se llamaba Enrique. Un discípulo llamado Rafael. Que hayan discípulos en cada localidad, que hayan discípulos en cada sector. No cristianos, discípulos. Dios no envía gente salva a cristianos, Dios envía gente salva a discípulos. Dios se le podrá aparecer a un sinnúmero de gente, pero Él siempre llevará a esa gente, a aquellos que tienen el carácter de un discípulo. No a cristianos, discípulos. Ese bebé que había nacido necesitaba ser entrenado por una madre responsable, por un padre responsable, por un discípulo responsable. Lo que hace el Señor con Saulo es introducirlo a un discipulado por un discípulo. Dile que a tuyo, hermano, ¿cuántos discípulos estás formando? ¿Cuántos estamos formando? ¿A quiénes estamos formando? Había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Dile que a tuyo, ya sabes por qué te responde así el pastor: heme aquí, Señor. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Qué dicen los discípulos? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve por la calle Nueva, la cooperativa La Concordia, vira a la derecha y busca en casa de Susi, alguien, en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí ahora él ora, porque él ora. Lo bueno que resaltó de Saulo es que él ora. Él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Verso 17, nos saltamos al 17.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, ahora era hermano, mírate. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Un discípulo lleno del Espíritu Santo le dio llenura del Espíritu Santo a otro. Dile que tuyo, tú puedes orar por alguien para que sea lleno del Espíritu Santo y ser lleno. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Podemos ver los propósitos de Dios sobre cada hombre y son mucho más grandes de lo que podemos entender o imaginar. Nadie se imaginaría el gran instrumento que podía ser Saulo en las manos del Señor. Como no podemos imaginarnos de nuestro hermano que está al lado nuestro el gran instrumento que puede ser en las manos del Señor. Pero hay unas características de los instrumentos de Dios. Y es que la característica de los instrumentos de Dios es que siempre están dispuestos. Si queremos ser usados por Dios grande y poderosamente, tenemos que estar dispuestos. Si queremos ser grandes instrumentos en la mano de Dios, nuestra respuesta debe ser: Señor, heme aquí, aquí estoy. Necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro, heme aquí, Señor. Lo que me llama la atención es que lo que hace el hombre en esta tierra no asusta ni intimida a Dios. Cuando Dios escoge a un hombre, Él mismo se encargará de cambiarlo y transformarlo. Pudimos haber venido del mundo, de lo más oscuro del mundo, de lo más vil del mundo, pero el mismo que me llamó me va a cambiar y me va a transformar. El mismo que nos llamó, diga conmigo, el mismo que nos llamó me va a cambiar y me va a transformar. Dígalo otra vez: el mismo que me llamó me va a cambiar y me va a transformar. Ahora, existe una pregunta: Señor, pastor, ¿por qué hay tantos cristianos en iglesias y no cambian? ¿Será que Dios no está haciendo la obra? ¿Será que Dios no está trayendo el cambio? ¿Será que Dios no está trayendo transformación? No, es que no tiene las características del discípulo. No tiene las características de Saulo cuando se convirtió. Cuando se convirtió, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Cuando se convirtió, hubo disposición y obediencia a ser instruido por un discípulo para ser formado. Si no hay esa rendición en nuestros corazones, siempre seremos una traba para los cambios y la transformación que Dios quiere traer en nuestras vidas. Dios busca corazones rendidos, corazones dispuestos, corazones que se rindan ante Él. Sobre ellos Él trabaja, sobre ellos Él transforma, sobre ellos los levanta, sobre ellos Él los cambia, Él los restaura, sobre los corazones rendidos. Pero si siempre hay resistencia, y yo recibí a Jesucristo pero no quiero cambiar, yo recibí a Jesucristo pero sigo manteniendo el pecado, yo recibí a Jesucristo pero sigo viviendo mi vida y no quiero hacer lo que el Señor me pidió hacer, ni tampoco quiero hacer lo que Ananías me va a decir a mí que debo de hacer. O sea, Saulo no solamente obedeció a Dios al ir a Damasco, pero obedeció a Ananías cuando fue instruido. No piense que solamente usted tendrá que oír a Dios y va a obedecer a Dios. Dile que a tuyo, habrán Ananías en esta tierra que hablarán de parte de Dios, pero habrán oídos para obedecer las instrucciones de los discípulos. No solamente Dios nos va a decir lo que debemos de hacer, los Ananías también. Dios no le dijo a Saulo lo que debía hacer. Dios le dijo a Saulo: allá se te va a decir lo que debes de hacer. No, Dios, háblame. Dios nos puede estar hablando los martes, los miércoles, los viernes, los domingos. Te puede estar hablando en tu casa, en devocional. Pero a veces estamos esperando el resplandor. Dios nos puede hablar a través de discípulos. Ananías no era un apóstol, Ananías no era un pastor, Ananías no era ningún profeta. Ananías era un discípulo que fue discipulado y que ahora está listo para discipular. Porque ese es el discipulado. Si usted ha pasado por el discipulado o está siendo discipulado, la idea es que usted mañana discipule a alguien. El discípulo crece, el cristiano no.
El discípulo que entra en el proceso del discipulado sale para discipular a otros. Ya conmigo, necesitamos discípulos. Díganlo, necesitamos discípulos. ¿Hay alguien que quiere ser discípulo? Bien, Señor, gracias, Señor. Va a seguir predicando a ver si se les levanta el ánimo. No hay hombre malo y perverso que no pueda ser un instrumento en la mano de Dios. No hay hombre malo ni perverso. Dile que a tuyo, tú puedes ser un gran instrumento en la mano de Dios, pero obedece a la voz de Dios. Obedece a la voz de los Ananías. Obedece a la voz de tus instructores, de tus mentores, porque Dios sigue formando a través de ellos. Con mucho respeto, y aunque se ofendan en las redes, Dios sigue hablando a través de sus ministros. Dios no ha dejado de hablar a través de su ministro, y Dios no ha dejado de formar a través de sus ministros. Dios sigue hablando y Dios sigue formando. Dios sigue teniendo apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Tal vez Dios no te va a hablar directamente, pero tu Ananías tal vez te lo va a decir de parte de Dios. Tal vez Ananías te va a dar las instrucciones de parte de Dios. Tal vez Ananías te va a decir lo que debes de hacer. Lo que me encanta de Saulo es que después de que Ananías le dijo lo que debía hacer, Señor, Ananías me dijo esto, ¿será que sí? Señor, Ananías me dijo el otro, ¿será que está bien él? ¿Sabe cuándo caemos en eso? Cuando no queremos la instrucción que nos dieron. Estamos buscando otra más amigable, otra que me sienta bien yo, otra que me convenga a mí. Estamos buscando eso. Porque cuando papá te dijo no, buscas a la mamá a ver qué te dice. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así son los hijos. Si te va a pedir el permiso, papá, ¿puedo salir al parque? No. Abandónalo, mamá. Mamá, ¿puedo salir al parque? Los padres que se entienden le dicen, ¿y qué te dijo tu papá? No, entonces. ¿Me entiende? Amén. Que Dios abra nuestros corazones. No solamente la voz de Dios, sino la voz de los discípulos, de los Ananías, de nuestros mentores, de nuestros pastores. El Señor nos enseña a no desechar a nadie por su apariencia o su forma de vivir. Me encanta del discípulo. Ya conmigo, necesitamos discípulos maduros. Dígalo otra vez, necesito discípulos maduros. ¿Por qué? Porque el discípulo maduro no juzga, no critica, no señala, no acusa quien llega a ser enseñado por él. El discípulo maduro lo recibe, aunque no lo entienda. Repito otra vez, el discípulo maduro lo recibe aunque no lo entienda. Imagínate a Ananías. Yo no creo que Ananías haya sido un malo, un capo, pero le tocó formar a un malo. Le tocó formar a un perverso. Y ahora, Ananías tenía que conocer tanto de Dios porque Saulo, o sea, el hombre era inteligente en cuanto a la ley, instruido a los pies de Gamaliel. O sea, palabra él sabía, la ley él sabía. Pero ¿qué tenía Ananías que llevó a Saulo a ser sumiso ante él? Saulo no es que no era inteligente, Saulo era instruido por Gamaliel, así que él conocía la ley de capa a capa. Mire, para ser un fariseo se necesita estudiar la Biblia desde los 6 años. Joven que no estudió la Biblia desde los 6 años no puede ser fariseo. O sea que ese Saulo desde los 6 años tuvo que haber sido instruido a los pies de Gamaliel. Biblia el hombre sabe. Carácter tremendo, dile que tuyo como el tuyo, así intenso. Que a todo resuelve con matar. Saulo no se podían pelear con él porque ya quería arrasarlo, arrestarlo, meterlo preso. Pero un discípulo del Señor, ¿qué dijo Jesús? En esto conocerán que soy mis. Así que el carácter de Ananías era un carácter de amor. Pero algo tenía Ananías, que un hombre con este temperamento como Saulo y con el conocimiento de que él tenía, instruido con Gamaliel, llega y se sienta a los pies de Ananías a ser enseñado, a oír lo que Dios tiene para él, a oír las instrucciones de Ananías. Amén.
El hombre de verdad que se convirtió. Eso debió haberse convertido de verdad. Él pudo haber dicho: ¿y este que me va a enseñar? Yo he sido instruido por el mejor de todos, Gamaliel. Yo conozco palabra, Ananías. Tú ya sé lo que me va a decir. No. Se sentó, Ananías lo discipuló, le enseñó. Le dijo: mira, Saulo, lo que tú tienes es pura religión. Tienes que desenterrar todo lo que sabes y siéntate, porque te voy a enseñar de Jesús. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mas el Señor nos dice: pon la otra cara de la mejilla. ¿Y qué hizo Ananías? Tumbarle la religión. Saulo, la ley dice: tira piedra a los adúlteros. Pero Jesús nos enseña que uno adultera desde que ve a otra mujer. Tírate piedra tú, Saulo, entonces. Y Saulo: wow, Ananías, sigue hablando, esto es maná del cielo. Yo estoy aprendiendo. Debe haber sed por aprender. Debe haber hambre por ser enseñados. Porque no hay nada mejor un estudiante aprender de una materia que le encanta. Uno cuando estudia hay materias que lo aburren, ¿no? ¿Sí o no? Que lo ponen a dormir. Había materias que a mí me encantan, pero habían otras, y principalmente el maestro que venía no ayudaba. Llegaba la profesora de contabilidad y toda viejita, con una regla más grande que ella. Y además, a mí no me entró la contabilidad, tal vez por la maestra, porque me daba sueño. Pero póngame informática, está despierto. Póngame en educación física. Hay materias que nos estudié en la universidad, en la universidad hay materias que sí dan sueño, pero hay materias que te captan, que es lo que tú quieres, es lo que te gusta, es lo que anhelas. A mí me encanta, mira, lo audiovisual, la cámara, la edición, y soy pastor, pero usted abre mi canal de YouTube y usted encuentra videos de cámara, de cómo filmar en formato cine, cuántas aplicaciones, cómo editar. Usted me ve, ahí está mi esposa, paso viendo esas cámaras, me encanta. Y a veces mi camarógrafo tengo que decir: ¿sabes usar esto? Ya manejas esto, ya manejas aquello. No, mira. Entonces, si somos discípulos y quiero servir a la obra del Señor, debe haber esa hambre por Él, por conocer de Él, por saber de Él. Porque es muy diferente a cualquier otra materia de la tierra. Las materias de la tierra se quedan en tu mente, pero Jesús cambia vidas, transforma tu corazón. El carácter de Él es formado, es moldeado, la estatura de Él crece. Oh Señor, levanta esos Ananías en esta iglesia. Qué tremendo. Un Ananías levanta un apóstol. Miren, mis queridos hijos, discípulos, líderes, servidores, no se menosprecie, no se minimice. Dijo alguien: no se achicopale. Hay mucho de usted que puede ser impartido en otros, y usted incluso puede levantar hombres y mujeres que serán poderosamente usados por Dios más que lo que uno fue. Pero tendremos la dicha de que le entregue al Señor un buen discípulo. Yo tengo la dicha, por la gracia de Dios, de poner buenos líderes en ciertos grupos, ciertos departamentos, porque me costó, sí me costó. Paciencia, lágrimas, inversión, tiempo, corrección. Pero hoy me doy la dicha: Señor, confío en Él, lo he levantado, lo he formado, he instruido. Ahí está, Señor. O sea, Ananías tenía la dicha. Me imagino a Ananías ya todo viejo, anciano, y verse a ese Pablo predicar y decir: qué monstruo he levantado yo, qué buen apóstol levanté, gracias Señor. Yo me imagino a Saulo dándole gracias a mi mentor Ananías, y Ananías todo viejito, para la gloria del Señor. Y ver a Pablo cómo tronaba en los altares, cómo rugía, cómo daba la vida por su Señor. Y Ananías: aprendiste bien, muchacho. Bien, muchacho, aprendiste bien. Gamaliel no sabe. Gamaliel no te enseñó a dar la vida por Cristo, pero yo te enseñé.
La iglesia de hoy en día carece de formadores. Y hay que ser muy sincero. Y lo digo con mucho corazón, desde lo más profundo de mi corazón. ¿Saben por qué no hay formadores? ¿O porque hoy tenemos carencia y ausencia de muchos formadores? Porque a veces los formadores terminan siendo mal pagados. Han dejado de formar, han dejado de enseñar, han dejado de instruir porque le dan todo, se invierten todo, dan su vida por la persona y lo forman y después le terminan dando un puñal. Entonces muchos formadores, no, yo aquí de lejito nomás. Pero tenemos que levantar. Así nos paguen mal, así nos apuñalen, sigamos creyendo en el otro. Amén. Ya conmigo, creyendo en el otro. Uno te falló, cree en el otro. Pastor, me falló, pero cree en el otro, todavía hay más. Pero vamos a formar, vamos a levantar. Pastor, es que no me siento valorado. Habrá otro que te va a amar, serás una bendición para esa persona. No te quedes mirando a los que no te valoran, de lo que se pierden ellos. Pero habrán otros que serán enormemente bendecidos por ti. ¿Sabe lo que me alegró el mensaje del viernes? Porque el mensaje del viernes fue duro. Nunca he predicado santidad como el viernes. Alguien me escribe: pastor, lindo mensaje. Yo decía: Señor, gracias, porque a alguien con un mensaje así pude bendecir. ¿Me entiendes? Dile que a tuyo siempre serás una bendición. Satanás quiere destruir la imagen interna que tú tienes, pero no permitas que Satanás destruya la imagen que tú llevas adentro del Señor. Tú eres una bendición. Tú eres, dile que a tuyo, tú eres una bendición. Y tienes mucho que dar a otros, mucho que impartir. Amén. Seguimos avanzando. La importancia de tener discípulos del Señor en cada localidad y nación. ¿Cuáles son las características de un discípulo? Vamos a verlo en Ananías. Tenía comunión con el Señor. Un discípulo tiene comunión con el Señor. Diga conmigo: un discípulo tiene comunión con el Señor. Un discípulo no ora de vez en cuando. Si usted ora de vez en cuando, no está entrando en el discipulado. Un discípulo tiene comunión. ¿Qué es comunión? Como en los matrimonios, todos los días habla con su esposa. Eso es comunión. ¿Hay pastor con el mío? No, pues está mal entonces. Eso es comunión. Una relación, comunicación, hablar en la mañana, en la tarde, en la noche, y seguir hablando, y se quedan hasta la madrugada conversando, y mañana hay que madrugar, y seguimos hablando, y seguimos conversando. Eso es comunión. Un discípulo tiene comunión con el Señor. No es que ora, tiene comunión en la mañana, mientras va en el bus, haciendo mercado, orando al Señor, dándole gracias, ora en su devocional, tiene su momento con Dios. Un discípulo tiene comunión con Dios. El discípulo no ora, el discípulo tiene comunión con Dios. La oración para los creyentes, el discípulo, comunión. El discípulo, una relación. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que soy discípulo y no me puedo relacionar con mi maestro. Es como usted diga: oh, pastor, yo tengo un entrenador de fútbol, y ni el número de su profesor tiene. No puedo decir que soy discípulo y no tengo una comunión con mi Señor, con mi maestro, que es mi mentor, Jesucristo. El discípulo tiene una comunión. El creyente no, el creyente ora, pero el discípulo tiene una comunión. Así que esa es una de las características. Otra característica de un discípulo: el discípulo siempre tiene disposición para la obra de Dios. Diga conmigo: el discípulo tiene disposición para la obra. Diga conmigo: la obra. Pastor, ¿y cuál es la obra? La salvación, la predicación, el servir a los hermanos, al prójimo. Eso es la obra de Dios. El discípulo está dispuesto a hacer la obra. Siempre hay disposición para la obra del Señor. Un corazón preparado para servir. Amén. Dile que tuyo, el corazón se prepara. Diga conmigo: el corazón se prepara, como el tiempo también. No lo entendieron. El corazón se prepara, como el tiempo también. ¿A qué me refiero? Vamos a servir.
tenemos una actividad especial, separo ese día. No me comprometo con nada. El Señor me requiere. Vamos a hacer su obra. ¿Por qué? Porque yo debo de prepararme para servir. No solamente mi corazón, mi agenda lo preparo. Muchas responsabilidades tuve ayer. No, lo siento, la obra del Señor. Mañana se nos requerirá. En cuanto usted pueda, usted quiera servir al Señor, su obra, ser el discípulo, no solamente preparo mi corazón, preparo ese día. Amén. Así como preparamos los días para el culto. Yo al culto voy, no acepto nada, al culto me voy. Nos vamos. Entonces agendo, preparo mi día. El discípulo está dispuesto, diga conmigo, disposición para la obra del Señor. ¿Qué más tiene un discípulo? Es obediente a las instrucciones, aunque no entienda. Obediencia, diga, obediencia. ¿Qué tiene un discípulo? Obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Cómo responde el discípulo? Pastor, es que así puedo. Heme aquí, Señor. Así se responde. ¿Cómo responde el discípulo? Heme aquí, Señor. ¿Cuántos heme aquí, Señor hay? O dicen, helo aquí, Señor. Allá está él. A mí no. Helo aquí, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. No dijo Isaías, heme aquí, envíalo a él. Yo oro, pero tú envíalo a él, Señor. Heme aquí, envíame a mí. El discípulo es. ¿Se dan cuenta por qué Jesús no llamó a otros profetas, llamó a un Isaías? O sea, cuando Él usa a alguien poderosamente, hay estos rasgos en el corazón del que Él usa. Y en ninguno de esos rasgos hay inteligencia. Así que no hay que ser muy inteligente para hacer la obra de Dios. En ninguno de esos rasgos hay plata. En ninguno de esos rasgos hay éxito. No hay. Solo obediencia, rendición, disposición. Los apóstoles, gente del vulgo, le dijeron, oh, pero hablaban las maravillas de Dios en otras lenguas. Obediente a las instrucciones de Dios aunque no entienda. ¿Cuáles son las otras características? Cuarta, dispuesto a discipular. Dispuestos a discipular. Mira el que está a lo tuyo y dile, hermano, ¿a quién has visitado? ¿A dónde has llevado la palabra? ¿Con quién las has compartido? Pastor, con mi esposa. No, con ella no, otra hermana. Otro hermano. El discípulo discipula. El discípulo discipula. Pastor, es que no me ha enviado. Tranquilo que yo lo voy a enviar. No se preocupe. De que lo envío, lo envío. Amén. Pastor, ¿y qué digo? ¿Qué predico? Lo que se te predica. ¿Y de qué hablo? De lo que te hablan, de Jesús. ¿Y qué libro doy? El que tú lees, la Biblia. El discípulo discipula. Diga conmigo, el discípulo discipula. El discípulo es aquel que agarra al hermano y que lo está viendo caminar por el barranco y usted sabe que se va a estrellar duro. Usted lo agarra, mira hermano, quiero hablar contigo. Quiero aconsejarte. Piensa bien lo que haces. Cristo tiene un mejor camino para tu vida. Un camino de justicia, de amor, de propósito. Él murió en la cruz para que tengas vida en abundancia, para que andes en el Espíritu, caminando en fe, mostrando los frutos del reino, los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo? Está discipulando a otro. Pero el que no es discípulo, ahí lo deja que se tire el hueco. Sabe que va mal, que va a caer, lo ve, sabe y no hace nada. Ese no es un discípulo. El discípulo discipula. El discípulo ve que si su hermano se va a estrellar, yo tengo que hablar con mi hermano. Porque si Dios me lo permitió ver, no es para hacerme de oído y de la vista gorda. Si Dios te lo permitió ver, ese día que Dios te lo permitió ver, Él quiere que te conviertes en su atalaya. Porque
desde el día que el Señor te dejó ver el mal camino de un hermano, ese día tu vida está en juego. La tuya, la que tuviste. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que si tú vieras a tu hermano hacer lo incorrecto y tú no haces nada y él se cae, de ti demandaré la sangre de ese hermano que se cayó. Así que no es que usted ve pecados por ver, por gusto. No es que usted vio la debilidad de alguien porque vio. Dios le permitió ver para que usted libre su alma. Porque Dios no va a pedir cuenta incluso de los hermanos a quien vimos caer y nunca dijimos nada. Pero dijo Dios, pero si tú ves a tu hermano caer y tú lo llamas y le dices que no y le enseñas y él te oyere, libraste tu mano, tu alma de su sangre. Pero, dice, pero si tú le dices, le adviertes y no te oye y sigue su camino, igual libraste tu alma de la sangre de él. Amén. Por eso no es mero acto poético de película ver a Poncio lavándose las manos. Eso era una cultura, se venía predicando desde la antigüedad. Eso ya no es mi responsabilidad, la de ustedes fariseos. ¿Me entienden? Si Dios no permitió ver el error, el pecado, el mal camino de alguien, no es para apedrearlo, no es para empujarlo al barranco más rápido, es para ir y discipularlo. Pastores que no oye, tú libraste tu alma, ¿ok? A él se le contará por no haber oído. Pero usted hizo lo que Dios le pidió en su palabra hacer. Pastores, que yo me enteré que mi hermano está saliendo con el diablo. Dile que no salga con el diablo, que salga con Cristo mejor. Pastor, pero no quiere y le gusta el diablo. Ok, usted se libró su alma. Libró su alma. Pero si usted lo ve y no dice nada, su alma le demandan a usted por la caída de su hermano. Un discípulo está dispuesto a discipular 5. Un discípulo está lleno del Espíritu Santo de Dios. Levante su mano y diga: Espíritu Santo, lléname. Ese Ananías estaba lleno del Espíritu Santo. Necesitamos discípulos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Verso 20. Verso 20. Enseguida, mire ese Saulo. Es que esos discípulos del libro de los Hechos eran más embalados que uno. Ayer se convirtieron, hoy se discipulan y ya mañana predican. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Diga conmigo: enseguida. Pregúntale que está lo tuyo: ¿cuándo te llega tu enseguida? Enseguida, pastor, de 10 años. Enseguida, diga conmigo: ahora. Ahora. Dígalo otra vez: ahora. Pastor, cuando me sienta bien. No, usted tiene que predicar a Cristo ahora. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían dicen: usted está loco, estaban atónicos y decían: ¿no es este el que asolaba y perseguía a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y ahora vine acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Dile que a tuyo: esfuérzate. ¿Sabe cuándo es que llega el esfuerzo? Cuando las fuerzas se acaban, ¿sí o no? No existe el esfuerzo si usted no ha llegado al límite de sus fuerzas. El esfuerzo aparece cuando usted llegó al límite de sus fuerzas. Y Dios le dijo: esfuércese. Dile que a tuyo: ¿te esfuerzas? Pastor, me siento cansado. Por eso siempre llegaremos a ese tope donde aparentemente nos sentimos cansados, desgastados, ya no quiero más. Esfuércese. Ha llegado al límite de su fuerza. Ahora échele más, pero avance, esfuércese. Y Saulo mucho se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vemos la eficacia que tiene el discipulado en un creyente.
El discipulado nos transforma cuando estamos dispuestos a ser discipulados. Si no hay disposición para ser discipulado, el discipulado no nos transformará. El discipulado tiene poder y tiene eficacia sobre corazones que están dispuestos a ser discipulados. Nuestro cambio y toda transformación es la mayor evidencia de que nos hemos encontrado con Cristo. Dile que a tuyo, debes encontrarte con Cristo. Pero Ananías debe de formarte. Nos vamos a encontrar con Cristo. Tendremos experiencias hermosas y maravillosas con Cristo. Él nos puede llenar con su presencia, nos puede tocar en un culto, pero los Ananías nos forman. Los Ananías nos disipulan. No hay discípulos invisibles. Para todo discipulado se necesita un hombre de carne y huesos. No hay discipulados invisibles. Escúchame, iglesia, no hay discipulado. Es que el ángel me viene a discipular, Cristo me viene a discipular. No, los discípulos discipulan. Para ser discipulados necesitamos entrar en contacto con carne y hueso. Ahí el carácter es formado. Ahí el carácter es forjado. Tu carácter no es formado arrodillado, orando y leyendo la Biblia. Tu carácter es formado cuando te encuentras con otro. Tu carácter es formado cuando vas a predicar el evangelio y la gente es indiferente. Tu carácter ahí es formado. Necesitamos Ananías. Diga conmigo, Dios levanta a Ananías. Entonces Saulo empezó a predicar, a anunciar el glorioso evangelio. Muchos lo cuestionaban, muchos no lo creían, pero él no se detuvo. Él siguió avanzando, predicando, proclamando el nombre del Señor. Verso 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, hablando de Saulo, estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora lo querían matar a Saulo. Cuando pusieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz. ¿Por qué tenían paz? Porque el que los perseguía ya se convirtió. Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. ¿Cómo la iglesia en los hechos era edificada? No es edificada con programas, no es edificada con actividades, no es edificada con acciones sociales, no es edificada con ninguna de esas cosas. La iglesia es edificada en el temor del Señor. ¿Cómo descubrimos que nuestras vidas están siendo edificadas? Porque el temor a Dios crece en nuestros corazones. Andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Jesús es edificada en el temor al Señor. Diga conmigo, el temor al Señor. Padre, oramos que tu temor venga sobre nuestros corazones. Es ese temor que nos mantiene santos. Es ese temor que nos mantiene amando a Dios. Es ese temor que nos mantiene sirviendo a Dios. Es el temor que nos mantiene adorándole. Es el temor que nos mantiene en su casa. Es el temor que nos lleva a levantarnos de mañana a orar. Es el temor que nos lleva a predicar el evangelio. Es el temor que nos lleva a separarnos del pecado. Sin ese temor usted coqueteará con el pecado, jugará con el pecado, no orará, no leerá la palabra, no se congregará, no será un instrumento de Dios para su obra. ¿Por qué? Porque no hay el temor del Señor. Ya conmigo, el temor del Señor. ¿Cómo era edificada la iglesia? En el temor del Señor. El temor debe de regresar. No es miedo, es respeto, honra. Ya conmigo, respeto. Dile acá tuyo, respeto. Mira que acá tuyo, no te burles de aquellos que aman a Dios. No hagas mofa de los que les sirven. No hagas mofa de los que se entregan completamente a Dios. No hagas mofa de ningún hermano. No hagas mofa de ningún líder. No hagas mofa de una iglesia. No hagas mofa de tu pastor. Y si caemos en esa forma mofa, evidentemente el temor de Dios no está en nuestras vidas. Porque ¿sabes quiénes son los que critican?
Siempre los que se entregan a Dios son criticados por los que no. Y si usted encuentra a alguien que critica, que se mofa, que se burla de que alguien ama a Dios, o porque alguien ora así, o porque alguien canta así, o porque alguien aplaude así, o porque alguien llega temprano, ese no lo hace. Simón el curtidor ni un vaso de agua. Ah, pero sí criticaba a la que traía el frasco de perfume y se lo regaba a los pies de Jesús. ¿Me entiende? Necesitamos el temor. El temor a Dios, esposos, el temor a Dios nos mantiene fieles a nuestras esposas. El temor a Dios nos lleva a criar bien a nuestros hijos. El temor a Dios nos lleva a llevar correctamente nuestros negocios y nuestras empresas. El temor de Dios nos lleva a que todo lo que tenemos en mano que pase por el filtro de justicia. El temor a Dios me hace saber que Dios no solamente está en mi iglesia, Dios está en mi emprendimiento, Dios está en mi negocio, Dios está en mi empresa, Dios está en mi universidad, Dios está en las calles, Dios está cuando salgo a vender, Dios está ahí. El temor de Dios me mantiene consciente de que la presencia de Dios está conmigo donde quiera que yo vaya. El temor a Dios. El temor a Dios no hará que yo le robe al Señor. ¿Me entiende? El temor a Dios, lo digo de esta manera: el diezmo y la ofrenda es la prueba más mínima de que estoy dispuesto a darle algo a Dios. Pero si no estoy dispuesto ni dar ni mi diezmo ni ofrenda, ¿tú crees que le darías algo más grande cuando Él te lo pida? Le daríamos algo más grande cuando Él nos lo pida. Por eso el diezmo y la ofrenda es la primera muestra de que le entrego algo a mi Señor. Ya conmigo necesitamos el temor. Jovencitas, jovencitos necesitan el temor para conducirse bien en esta tierra, para andar con sabiduría. Usted necesita el temor de Dios para separarse de los chismosos, de los bochincheros, de los cuentos largos. Usted necesita el temor de Dios para separarse de los que juzgan y critican. Es el temor a Dios, como dice Salmo 1: no anduvo en consejos de malos, tampoco estuve en camino de pecadores, y tampoco me siento con escarnecedores. Eso hace el temor a Dios. Pastor, prácticamente nos separamos del mundo. Es que eso somos, separados del mundo. No estamos aquí para mezclarnos con el mundo, estamos siendo separados. No practico las mismas cosas del mundo. Aunque soy del mundo, no somos de este mundo. Aunque estoy en el mundo, no soy de este mundo. El temor a Dios me mantiene diferente al sistema. El temor a Dios nos llevará a honrar a nuestras esposas, nos llevará a tratarlas bien, como a vaso más frágil. El temor a Dios nos convierte en proveedores. El temor a Dios siempre nos llevará a un buen servicio. El temor a Dios nunca nos dejará. El temor a Dios nunca me permitirá quejarme de mi lugar de mi servicio. El temor a Dios nunca me permitirá quejarme de congregarme. El temor a Dios nunca me permitirá quejarme, porque yo no sé, quejarse de un lugar donde Dios diseñó que yo le sirviera es como una locura. Esta iglesia crecía en el temor a Dios. Por eso esta iglesia era santa, era pura, era limpia. El Señor me compartía hoy en la mañana. Escuche bien. El temor a Dios baja, el temor a Dios cae. Puede caer en un culto y puede desarrollarse en nuestra vida. Pero el temor de Dios también cae cuando hay hombres de Dios llenos del Espíritu Santo que obran en justicia. El temor de Dios cayó después de la muerte de Ananías y Zafira, porque Pedro no toleró corrupción en la iglesia. Le mentís al Espíritu Santo y conveniste con tu esposa. Has contristado el Espíritu de Dios, y ese día cayeron, Y dice la Biblia, y el temor de Dios cayó sobre la iglesia. Ya cuando necesitamos el temor a Dios. A su nombre. Es esta clase de edificación que hará que una iglesia soporte y venza toda oposición del enemigo. El temor a Dios nos llevará a consagrarnos, principalmente si Dios nos ha usado para ser ministros.
nos lleva a separarnos de todo lo que nos contamina. Si Dios nos ha llamado a ministrar, sea en la palabra, sea en oración, sea en la alabanza, sea en lo que sea, el temor a Dios me mantiene consagrado. Yo quiero la presencia del Señor en este lugar. Pero que Dios se encuentre que este lugar es un lugar donde lo respetamos, donde lo honramos, donde no lo menospreciamos, lo honramos, donde Él se lleva toda mi atención. Vea conmigo, Él se lleva toda mi atención. Y termino. Verso 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas era una mujer muy piadosa y muy entregada al Señor. Por eso la gente lloraba mucho. Y se la entregaron. Pedro, mira, Dorcas, un buen elemento del Señor. La palabra dice de Dorcas que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Eso lo dice en el verso, si lo pueden poner en el verso 36. Había entonces en Jope una discípula. ¡Ay, qué lindo! Aquí sí hay discípula y discípulo. ¿Cuántas discípulas hay? ¿Cuántas discípulas hay? Ya conmigo, que Dios levante a las Tabitas. ¿Qué traducido quiere decir? Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. O sea, esta mujer era próspera. ¿Dónde están las Tabitas? Ah, Dios mío, ¿no? ¿Dónde están las Tabitas? Las mujeres prósperas y bendecidas por el Señor. Era abundaba en buenas obras y en limosnas, y la gente lloraba porque ella partió. Dice que se enfermó, murió, y la gente lamentaba. O sea, ¿quién no extrañaría a una mujer de buenas obras y cuando ha bendecido a mucha gente? La gente lloraba y le decía, mira Pedro, ella hacía estas túnicas y las sembraba y las trabajaba y las daba para la iglesia y bendecía al hermano. Mira Pedro, aquí están las túnicas de Dorcas. Verso 39 otra vez. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Yo quiero ese grupo de hermanas que no dejan que se mueran sus hermanas. Amén. ¿Dónde están esos grupitos de hermanas? Que pelean por sus hermanas, que lloran por sus hermanas, oran por sus hermanas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, o sea, mirando al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos, ¿dónde están los santos? Y a las viudas, la presentó viva. Esa Dorcas se levantó. Qué buena intercesora de las hermanas. Porque si Dorcas, mire, Padre Santo, dame tiempo. A ver si termino hoy de predicar el mensaje. Dile que a tuyo, es muy bueno que tengas amigos dentro de la iglesia. Porque aunque no lo creas, un día la necesitarás. Porque son las amigas que no te dejan. Son los amigos que lloran, que interceden, que si te ven enfermo, si te ven doliente,
Si te ven a punto de perecer, ahí están los amigos. Son santos, no son alcahuetas, santos que lloran, que interceden. Si Dorcas no hubiese tenido estas amigas, Pedro no oraba por ella. ¿Se iría al cielo? Claro que sí. Como una cristiana más, claro que sí. Como una discípula, claro que sí. Pero lo tremendo de esto es de la buena influencia que tiene un discípulo. Un discípulo no es aislado de la gente. El discípulo está con la gente, se rodea con la gente, ama a la gente, construye amistades, y es muy posible que las que lloraron eran discípulas de ella. Pero dile que a tuyo necesitas amigos dentro de la iglesia. Construirlos. Los amigos se los construyen. Los amigos no son por obra de magia que aparecen. Los amigos se los construye. ¿Cómo se los construye? Soportando. En humildad. En humildad. Ellas fueron a ver a Pedro. O sea, ellas creían en el amor de Dios, creían en el poder de Dios, pero ellos reconocían que sobre Pedro había otra cosa. Pedro, mira Dorcas, una discípula del Señor, buenas obras hacía, era una mujer muy dadora, hacía estas túnicas. Pedro, por favor, haz algo. Lloraban, rogaban, y Pedro dijo: ok, vamos a orar. La alegría de las hermanas de ver a Dorcas de nuevo. Pero esas maravillas habían en la iglesia primitiva. Y esas maravillas y señales deben de regresar a la iglesia moderna, la de hoy. Anhelemos el poder de Dios. Porque la medicina no hará lo que el poder de Dios puede hacer. El dinero no hará lo que el poder de Dios puede hacer. Habrá un momento donde ya la medicina no sea suficiente y donde el dinero no sea suficiente, y no nos quedará de otra que recurrir al poder del Espíritu Santo de Dios. Ni ella con todo su dinero pudo evitar que muriera. Uy, pastor, y esta medicina le tengo fe. Uy, pastor, yo con esta medicina me calmo. No, debemos de recurrir a la dependencia. Miren, en el tiempo de ellos había menos medicina que la que tenemos hoy. Hoy para todo hay pastilla. ¿Sí o no? Para todo. Todo. En ese tiempo la ciencia no había avanzado, la tecnología no había avanzado, así que no había tantos medicamentos como los de ahora. Pero había poder. Hoy hay muchos medicamentos, pero cero poder. Necesitamos el poder de Dios. Iglesia, anhele el poder de Dios. Anhele ver señales. Anhele ver milagros. Anhele. El poder de Dios está por encima del dinero. Muchas veces Dios permite que los que tienen dinero ni con su dinero se puedan curar. La mujer de flujo de sangre, con todo su dinero, 12 años buscando buenos médicos, lo gastó todo, se empeoró todo. ¿Y dónde terminó? A los pies de Jesús. Dile que a tuyo, tarde que temprano a los pies de Jesús llegarás. Nos rendiremos y nos tocará decir tarde que temprano: si solo tocar el borde de su manto, sano seré, libre seré. La iglesia tenía su mirada únicamente puesta en Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy tenemos muchos apoyos. Hoy es más fácil ir a una farmacia que meterme 3 días de ayuno. Hoy es más fácil consultar a un médico que pasar una noche en vigilia. Pero cuando llega la enfermedad, cierras el trabajo, cierras el negocio. Pero cierra el negocio cuando quieras ayunar a Dios. Enciérrate con Dios 3 días y busca ese poder. Busca ese poder. Dile que tuyo, busca ese poder. Amén. Miren, y para los que tienen empresa, negocio, haga lo que quiera. Traiga coach, instructores, haga lo que quiera. Pero si no está el poder de Dios, eso no se va a levantar con fuerza. Si no está el poder de Dios, no se va
es la palabra, a exponer las obras de Satanás que se mantienen ocultas. El poder de Dios no solamente para la iglesia, es para donde quiera que yo vaya. El poder de Dios debe estar en la cocina de mi negocio, debe estar en mi empresa, que cuando yo camine el poder de Dios caiga y se vean los ladrones que he tenido y se revelen los corazones malos y perversos que he tenido dentro de mi misma compañía o de mi misma empresa. Necesitamos el poder de Dios. No solamente es para la iglesia o para el culto, ¿me entiende? Para la casa. Para la casa. Debemos anhelar, iglesia, el poder de Dios, ya que muchos se convertirán por el mensaje predicado y otros cuando vean el poder de Dios en acción. Muchos seguirán a Cristo cuando la iglesia manifiesta el poder de Dios en señales y milagros. Hoy tal vez vienen porque hay juguetes, pero yo quiero que mañana así mismo esté la cola enorme cuando el poder de Dios esté aquí. Que nos toque hacer así mismo 2 cultos. ¿Por qué no? Pero eso debe de regresar. Se cayó el río de Dios aquí. Ya conmigo, eso debe de regresar. Eso no hubo en Hechos 2. Pedro predicaba y 3,000 afuera. ¿Por qué? Porque ahí había caído algo. Por eso la iglesia es un punto muy principal y muy divino, muy espiritual para nuestras naciones y nuestra tierra. El lugar donde Dios escoge es el lugar donde Él quiere empezar algo grande y poderoso en aquella nación. Dios escogió el aposento alto, Dios escogió Jerusalén, y de ahí no se muevan hasta que el poder caiga del cielo. Pero el poder va a venir. El poder va a llegar. Los paralíticos se van a levantar, los enfermos se van a sanar y tendremos colas allá afuera. Colas afuera. Amén. Y donde estemos tan llenos que los servidores de afuera empiecen a obrar en milagros. ¿Por qué no? Amén. Dile que a tuyo, tú que sirves afuera, verás si también buscas el poder. Poder de Dios. Póngase de pie.